Bueno, le cuento, Juan Manuel, hablemos, insistamos mucho en el tema del pico y placa. El pico y placa y los cambios en Bogotá. Es importante que la ciudadanía, los oyentes que están en la capital o los que vienen a Bogotá tengan claro cómo va a ser el tema de ese pico y placa a partir del 10 de enero. Entonces, hagámoslo así pedagógicamente, si a usted le parece, Sí, Chucho. señor. Por ejemplo, los días pares. ¿Quiénes circulan los días pares? Hágalo al revés, porque es más fácil arrancar de la placa restringida en uno. Ah, correcto. ¿Le Entonces, parece? ¿quiénes pueden circular los días impares? Los terminados en 1, 2, 3, No, 4 y 5. es al revés. Sí, perdón. La restricción para los pares, es que ese es el problema. Mire Es que está mal redactado. Está mal redactado. Hay Exacto. que decirlo sencillo. ¿Quiénes pueden circular los días impares? Circulan 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quiénes pueden circular los días pares? 6, 7, 8, 9 y 0. Es así. Correcto. Como usted Impares, 1, 2, 3, 4 y 5. Pares, 6, 7, 8, 9 y 0. pueden circular. Pueden circular. Fíjense, es que el asunto no es fácil porque hay que cambiar inmediatamente el chip, como quiera que el asunto era muy simple. Días impares, los días impares no circulan los impares. Los días pares no circulan los pares. Así Era así estábamos. de sencillo. No, ahora esto lo cambiaron en la Secretaría de Movilidad y es lo que va a llevar a que la gente empiece ya a entender que hay una nueva norma que incluso va a conducir a que en un solo grupo pueda estar impares e impares. Mire usted Puedan estar. la confusión. En el caso de lo que, como lo acabamos de exponer a los oyentes de RCN Radio, usted lo puso, ¿quiénes pueden circular? Y yo lo puedo vender de la siguiente manera. Placa restringida. O Sí. quienes tienen restricción a la movilidad. Los días pares, 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, esa es la restricción. Y los días impares, 6, 7, 8, 9 y 0. Bien. Entonces, es dependiendo como usted lo pueda mirar. Lo pueda mirar, de acuerdo. Analicemos la medida con los expertos. Saludamos a Omar Orostegui. Él es director del Centro de Pensamiento Futuros Urbanos y experto en temas de movilidad. Señor Orostegui, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Es complejo el tema, no va a ser fácil y con seguridad muchos ciudadanos van a empezar a tener fallas porque no se logran ubicar. Venimos de un sistema muy fácil donde eran los pares con restricción, los impares con restricción. Ahora pasamos a este juego de placas del 1 al 5 un día y del 6 al 0 el otro día. ¿Usted cómo ve la medida? Y agréguele que cada 4 meses ¿Va a cambiar? va a rotar los números. O sea, la gente va a terminar supremamente confundida. El pico y placa se está cambiando constantemente, no está teniendo los efectos deseados, al menos por lo menos en congestión vehicular, salvo en el recaudo vía el pago de secciones que hacen hoy los bogotanos que quieren circular en pico y placa. Entonces estamos viendo cada vez más cambios que confunden a los usuarios y que no mejoran hoy el problema de la congestión vehicular en la ciudad. Señor Orostegui, ¿qué lógica le ve usted a este cambio por grupos? Fíjese que no es fácil entenderlo, es cuestión de costumbre como todo, pero estábamos viendo cómo en un solo grupo va a haber pares e impares, luego familias que tenían un carro par o un carro impar, que tenían los dos carros, el par o impar, no van a poder salir, por ejemplo, en un mismo día. Por ejemplo, si una familia tenía un carro terminado en una placa número 1 y la placa 2, no van a poder salir. ¿Qué lógica le ve usted del asunto? ¿Es una norma de castigo que busca qué o cómo la analiza? Si usted estuviera ahí en la Secretaría de Movilidad, ¿cómo entendería el asunto? ¿Cómo lo ayudaría a comprender? Mire, aquí finalmente el propósito del pico y placa no es otro que aumentar vía pago de secciones los recursos que está teniendo el distrito para financiar el déficit del transporte público. Cuando usted hace estos cambios, por ejemplo, del 1 al 5, y perfectamente una persona que tenga placa 1 y 2 queda hoy limitada, pues tendría que pagar para poder usar alguno de los dos carros. La siguiente es que inicialmente el pico y placa se había dejado hace unos años en horas pico, que era de 6 de la mañana a 9 y de 5 de la tarde a 7 de la noche. Ya se eliminó eso y esta modificación que hicieron este año, al principio de este año, decía que iba a ser todo el día. Seguimos pendientes de saber
qué tanto efecto tuvo el pico y placa extendido todo el día. Y decían, bueno, para aliviar eso vamos a promover el uso del carro compartido, es decir, las personas que manifestaran que se movían más de 3 personas en un solo vehículo, pues tendrían la posibilidad de no tener pico y placa. Lamentablemente también lo que se anuncia para el próximo año es que el carro compartido se elimina. Entonces se pierde la posibilidad de hacer más eficientes los desplazamientos, castigando también a aquellas personas que utilizan el carro compartido para hacer diligencias, para ir al trabajo con otros compañeros de la oficina, para ir a la universidad o para llevar a los niños al colegio o los niños a citas médicas. Todo eso ya quedaría restringido. Y si lo quiere hacer, pues sencillamente pague, porque detrás de esto el propósito es incrementar vía pago de secciones el recaudo que tiene el distrito por la medida de pico y placa. Señor Orostegui, usted ha hecho aquí una serie de críticas al pico y placa. En su opinión, si estuviera en sus manos, ¿cómo debería ser el pico y placa en Bogotá? Es que el pico y placa se debe evaluar a la luz del objetivo que tiene. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el parque automotor. No se ha reducido el parque automotor. Nos seguimos concentrando en los efectos del crecimiento y no en las causas del crecimiento del parque automotor. Asumimos que el pico y placa resuelve los problemas de movilidad y no lo resuelve. Entre otras cosas, cuando usted también dice, pues usted puede andar siempre y cuando pague. Entonces sigue teniendo la posibilidad de que se incremente la congestión vehicular. Segundo, claro, el pico y placa funcionaría bien si usted mejora el transporte público, pero hoy la calidad del transporte público no es la mejor, sumado a los índices de inseguridad que también tiene. Y tercero, en que no es eficiente, sobre todo el SITP, pues el SITP, a diferencia de Transmilenio, también comparte los mismos problemas del trancón de una persona que va en un carro particular. Entonces, tenemos problemas que si no mejoramos el tema de transporte público, difícilmente creamos un incentivo para que la gente deje en su casa el carro. Y yo pregunto, ¿por qué a pesar de los trancones la gente sigue comprando carro en Bogotá? A sabiendas de que puede durar casi 2 horas en un desplazamiento. ¿Por qué no dicen, no, prefiero irme en Transmilenio? Esa es una pregunta que ya hace la administración y tratar de atacar son los problemas que causan el crecimiento del parque automotor. Señor Orostegui, pero entonces para que quedemos todos con la certeza de que entendimos lo que usted acaba de decir, la respuesta suya en resumidas cuentas lo que señala es que mientras no haya metro y buen transporte público, el pico y placa no sirve para nada. ¿No es verdad? Pues para simplificar. Sí, la argumentación de la administración es que este modelo de pico y placa aliviará los desplazamientos debido a los frentes de obra. Sin embargo, lo que uno evidencia es que no está aliviando los desplazamientos, no ha aumentado las velocidades y al contrario, pues cada vez el pico y placa se muestra es ineficiente, una medida que tiene más de 2 décadas y que realmente ya el pico y placa es obsoleto para los propósitos por el cual fue creado. Ahora, hay una arista de este tema que es bien interesante y es que hay muchas personas, ciudadanos, por ejemplo, que se comunican con RCN Radio o que dialogan con uno en las calles, que elogian lo que existe actualmente con el pico y placa de 6 de la mañana a 9 de la noche, porque en determinadas horas la ciudad sí se mueve mejor. Por ejemplo, a mediodía, donde antes podían circular las 2 placas, cuando funcionaba por segmentos, de 6 a 9 y de 4 a 7, 4 a 8, no recuerdo ya ni cómo era el anterior esquema. ¿Este que está actualmente ha funcionado o no? Lo veo escéptico frente al asunto, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Es que la administración no ha entregado un estudio que demuestre la eficacia de la medida del pico y placa extendido. Aquí las justificaciones son argumentos débiles, pero no hay un estudio técnico que demuestre hoy que el pico y placa extendido sí realmente alivió los desplazamientos de los bogotanos, tal como fue concebido. ¿Sí? Y entonces no tengamos un estudio técnico, prácticamente estaríamos argumentando sobre percepciones de los usuarios. Entonces la administración está en mora también de cada vez que toma una decisión de modificar el pico y placa, que entregue un estudio técnico de soporte. Y aún seguimos pendientes del estudio técnico que nos diga si fue o no bueno la medida de extender el pico y placa todo el día. Porque, por otro lado, ese tipo de medidas puede crear incentivos perversos para que la gente decida tener un segundo carro en la casa, un carro más económico que le permita estar efectuado del pico y placa. Ahora, con esta posibilidad de la alternación de placas cada 4 meses,
se va a limitar mucho ese tema de un segundo carro en la casa, porque usted no sabe finalmente en los próximos 4 meses cuál va a ser la modificación del número de la placa que le quede. En esas circunstancias, la posibilidad entonces que tendría un usuario es sí o sí pagar por circular y no tener pico y placa en lugar de tener un segundo carro. Entonces, como ve usted, la medida al final es casi que forzando de alguna manera que quien quiera moverse en Bogotá en pico y placa sí o sí pague. Y usted ya lo había anticipado, señor Orostegui, aquí en una de las respuestas anteriores. Se elimina el beneficio del carro compartido, que no sé en su opinión qué tan buena era esa medida, pero se incrementa el valor del pico y placa solidario. Solo así, muy brevemente le digo, el día pasa a costar 58,000 pesos, el mes 464,000 y el año 2,300,000 pesos. Sí, y realmente es una medida al final inequitativa, porque solo aquellos que tengan la posibilidad de pagar, por ejemplo, ya la mensualidad o el semestre, no son muchos los que pueden hacerlo. Y el día a día al final casi va a ser 60,000 pesos para estar efectuado del pico y placa. La gente va a echar números, va a echar cuentas y va a decir, ¿sabe qué? Pues sí, tal vez no vale la pena tener un segundo carro por el tema de la rotación de la placa, pero sí valdrá la pena tener una moto adicional. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es un crecimiento aún mayor de las ventas de moto, porque mucha gente va a decir, ¿sabe qué? Yo, clase media, prefiero tener una moto para hacer mis diligencias como un complemento al carro que tengo en la casa. Posiblemente veamos ese fenómeno. Y también, me imagino, el incremento de uso de las plataformas, ¿verdad? Didi, Bit ya no existe, ahora se asoció con Cabify. Uber, hay una que negocian con el conductor, ¿verdad? La tarifa, ¿cómo se llama? InDrive, nos dice Cristian. De pronto se va a incrementar también ese uso y hay que ver si las autoridades paralelamente van a perseguir esas plataformas que siguen sin regularse. Es que usted dio en un punto que se ha pasado por alto muchas veces, y es ¿qué tanto del crecimiento del parque automotor es consecuencia de la llegada de esas plataformas a la ciudad? Porque recordemos que esas plataformas también se convirtieron en una estrategia de subsistencia hoy de muchos bogotanos que tienen dificultades de empleo. Entonces, esas plataformas también pudieron estar motivando la venta de carros nuevos y carros usados que están hoy terminando congestionando las calles. Entonces, no se ha analizado qué tanto el fenómeno de las plataformas ha incrementado la congestión vial en Bogotá, y de ser así, sería bueno que salieran medidas frente a este fenómeno que crece y crece y el cual poco se habla y poca atención recibe por parte de la administración. Señor Orostegui, ¿por qué Bogotá tiene un sistema vial tan malo? Y se lo pregunto porque uno no sabe si es una cuestión desde cuando se fundó la ciudad, desde cuando llegaron los españoles, o si es que era cuando estaban los chipchas en Bogotá, y estoy hablando en serio, pero es que uno no sabe, a uno a veces le dan ganas de entender quién es el responsable de esto, es decir, en qué alcaldía debió haberse hecho algo bien y lo hicieron tan mal. Es de suponer que eso sería, yo no sé, en los años 30, en los 40, en los 20. ¿Quién fue el que metió la pata tan clamorosamente? Lo que pasa es que nos dejamos tomar ventaja de la alta dependencia del vehículo privado y no se le hizo las apuestas de infraestructura que se habían planeado en términos de transporte público. Al dejar que se deteriorara el transporte público y al no hacer la infraestructura que se había planeado para el mismo, se le abrió la posibilidad que más gente comprara carro y que el parque automotor creciera de una manera exagerada. Usted puede mejorar las vías, pero el crecimiento de las vías y su capacidad no va a la par hoy del crecimiento del vehículo privado. Por más vías que usted cree, al final esas vías terminan colapsadas porque el crecimiento del parque automotor es mucho más elevado. El tema pasaba por mejorar y no perder la calidad del transporte público. Y no se construyeron las troncales de Transmilenio que había que hacerse. Se demoró muchísimo la decisión de construir la primera línea de metro. Mire todavía el debate que tiene hoy la ciudad, y se bajó la guardia en todo lo que fue gestión de tráfico, en donde todavía no se hace nada frente al tema. Tampoco se hace nada en temas de comportamiento vial, los mal parqueados, el tema de atención oportuna de siniestros. Entonces se dejó coger mucha ventaja frente a los problemas que hoy tenía la movilidad, sobre todo del transporte público, y eso hizo que
una insatisfacción con el transporte público debido a la mala calidad y hoy en día debido también a la inseguridad que representa para los usuarios, que mucha gente migrará al carro particular. Un carro particular que hoy en día es muy fácil el acceso a un crédito. Prácticamente usted va a hacer mercado y se termina saliendo con un carro hoy en Bogotá y termina descongestionando aún más las vías. Mientras no le prestemos la atención debida al transporte público, genere calidad, no se va a generar un incentivo para que la gente lo piense 2 veces antes de comprar un carro y antes de seguir andando en carro a pesar de los trancones. Señor Orostegui, pero con nombres y apellidos, ¿cuáles fueron los 2 alcaldes, por poner un número, que se dejaron coger tanta ventaja a la hora de meterle el diente al transporte público, de mejorar el transporte público? ¿Quiénes fueron los que se equivocaron? Mire, es que fueron varios alcaldes porque se había hecho la planeación de las troncales del Transmilenio y después se empezó a satanizar el mismo sistema de transporte público. No se hizo. Se dejó de hacer las extensiones, que empezamos en un debate que tranvías, que metros, y al final no se hizo nada. Prácticamente los alcaldes de los últimos 15 años han tenido responsabilidad de lo que ha sido el fracaso del transporte público en la ciudad y la insatisfacción que está teniendo. Ahora, hay que reconocer las apuestas que se tienen por mejorar el tema del metro, la primera línea de metro, lo que logró la alcaldesa Claudia López en asegurar también la segunda línea de metro y sobre todo también lo que estamos viendo de la extensión de la troncal de la 68, la Cali, la calle 13. Esas apuestas de movilidad van a mejorar de alguna manera la congestión vehicular en Bogotá, pero toman tiempo. Y los bogotanos también requieren respuestas inmediatas al trancón que el día a día les está afectando. Yo me pregunto, ¿por qué hoy, si fueron tan rápidos para anunciar los nuevos cambios de pico y placa, por qué no han sido tan rápidos para mirar cómo se mejoran los desplazamientos de las rutas escolares? A propósito que están en vacaciones los colegios, ¿por qué no piensan anticiparse a lo que se va a venir ahora en enero o febrero cuando los colegios entren y sabemos ya cuánto dura un niño en una ruta que puede ser más de 1 hora, casi 2 horas en llegar al colegio? De ahí no se han encontrado ninguna solución, tampoco se ha encontrado solución al tema de la informalidad en el transporte. Los bicitaxis siguen creciendo, prácticamente hoy no hay estación de Transmilenio que no tenga bicitaxis. Entonces tenemos un tema de que se dejó coger ventaja las últimas administraciones a los problemas de movilidad y no entendieron que lo que había que hacer era cuidar muchísimo el transporte público para evitar el crecimiento del parque automotor privado, que hoy es lo que tiene congestionadas las vías de la capital. Es Omar Orostegui, director del Centro de Pensamiento Futuros Urbanos, experto en movilidad. Gracias por este tiempo con la audiencia de RCN Radio, doctor Orostegui. Muy amable, buen día. A ustedes, unas felices Pascuas y un feliz fin de año. Gracias. Donde están las noticias, está RCN Radio.